de nivel nacional que está conectado con nosotros en este momento, que hace un informe mensual muy interesante y lo vamos a analizar hoy junto a Lucas Raffo. ¿Cómo estás? Te saluda Franco Gianotti de Código Informativo. Hola Franco, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad. Bien, ¿y vos? Bien, bien, mucho frío acá en Buenos Aires, pero bueno, ya está llegando el invierno, así que hay que estar acostumbrado. Nosotros ya pusimos en el graph un interrogante que dice, ¿Milei pierde el control de la agenda? ¿Cuál fue el análisis que hiciste de la consultora? Bueno, Franco, nosotros en la consultora de Ad Hoc hacemos un informe todos los meses donde lo que hacemos es analizar de alguna manera el pulso de la conversación digital, ¿no? Sí, Decir, qué están conversando los argentinos sobre los diferentes temas de relevancia políticos. Lo que fuimos observando efectivamente durante el mes de abril es que se ha dado una progresiva pérdida de agenda del bien. presidente. ¿A qué me refiero con esto, no? Si me detengo a explicarlo un segundo. Estamos muy acostumbrados a que el presidente dicte el pulso de lo que se discute, ¿no? Siempre lo que hace, lo que dice, etcétera, es lo que terminamos discutiendo, lo que termina discutiendo la política, lo que traslada a la discusión de la sociedad. Y lo que fuimos viendo es que los últimos dos eventos del mes, ¿no? Como el aumento de las dietas de los senadores y la marcha universitaria federal, bueno, fueron dos temas que efectivamente Milei no impuso en la conversación y que fueron los más masivos durante este Bien. mes. ¿Por qué sucede esto? Lo que yo veo que el Congreso, tanto senadores y diputados, vienen llevando una agenda paralela en estos 5 meses y lo que es agenda de Milei es mucho más a nivel internacional. Bueno, es que efectivamente el mes arrancó con esta agenda internacional que vos bien mencionás de Javier Milei, ¿no? La presencia de Laura Richardson en Ushuaia, la discusión sobre la base naval, la reunión con Elon Musk, que fue hace Sí. un mes, pero parece que hubiese sido hace años la primera. Eh, y lo cierto es que lo que empezamos a ver es que la marcha universitaria federal es un reclamo bastante legítimo de la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Si vos agarrabas un estudio que hizo, por ejemplo, el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, esto se hizo antes de la elección, imagínate, con lo que estoy diciendo, gran parte de la sociedad coincidía en que es necesario un Estado más eficiente, un Estado que reduzca el gasto, pero te decía, en términos coloquiales, la salud y la educación no me la toques. Es decir, creo que tiene que haber educación pública y creo que tiene que haber salud pública. Entonces, Milei, al entrar en una batalla tan fuerte con las universidades, sobre todo con la UBA, y tocar el tema de la educación pública, bueno, tocó un punto, me parece que es uno de los consensos que creo que tiene toda la sociedad argentina, que Sí. es, bueno, la educación tiene que ser de mínima estatal. Y ahí creo que lo que vemos es un reclamo legítimo con un montón de gente, inclusive por fuera de los espacios politizados, conversando, y una negatividad en aumento para Javier Milei. ¿A qué me refiero con negatividad? Con el sentimiento que tiene la conversación. Es decir, vos cada vez que emitís un tweet, que decís algo en las plataformas, lo decís con un tono positivo o con un tono negativo. Sí. Bueno, el tono de esa conversación aumentó negativamente, ¿no? Y por eso decimos que la imagen de Milei digital aumentó su negatividad en este mes de abril. Habíamos hecho un análisis acá a principio de abril cuando se había mencionado el cambio de nombre de uno de los salones de Casa Rosada, Sí. cómo Milei estaba usando el cambio de nombre de distintos salones, monumentos y demás, como para retomar esa agenda que de vez en cuando perdía. Y habíamos analizado a mediados de abril, cuando Adorni salió mencionando que se iba a cambiar el nombre del Centro Cultural Kirchner, que Sí. creíamos que lo iba a usar estratégicamente para retomar la agenda. Y ayer o anteayer cambiaron el nombre y pasó completamente desapercibido. Sí, no, completamente. Y de hecho voy más en el tiempo hacia acá. Sí, Acordate que cuando fue la marcha universitaria federal, el día anterior, Javier Milei hizo una cadena nacional sí, anunciando este famoso superávit, que es una buena noticia, pero que claramente no opacó, más allá de los intentos de la comunidad libertaria, no opacó el impacto de la marcha universitaria federal. Pero efectivamente lo que vos ves ahí es un estilo de comunicación, es sí. decir, perseguir el control de la agenda. Voy a hacer una digresión con esto. Dale. Todos los actores políticos, todos buscan de alguna manera gobernadores, intendentes en la medida de lo posible, presidentes,
controlar la agenda, es decir, controlar de qué hablamos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque si yo impongo el marco estratégico de la conversación, bueno, es mucho más probable que sea un marco que me convenga a mí. Ahora, Bien, lo que no estábamos tan acostumbrados es a tener a un político tan exitoso en esto. Vamos a bien. discutir si me le dice un político o no. Pero bueno, le ha durado durante estos cuatro meses y medio. Ahora se ha empezado a perder. Hay que ver qué pasa en mayo, ¿no? Tenemos un paro hoy general que hay que ver también qué tipo de conversación genera eso. Desde tu consultora, desde tu agencia que mandan el PDF mensual haciendo el análisis, uno de los títulos que me quedó grabado es la conversación orgánica del acto impacto, el talón de Aquiles de Javier Milei. ¿Es el talón de Aquiles de Javier Milei? ¿Por qué? ¿Por qué lanzamos este interrogante? Bueno, porque nosotros, si vos mirás todas las conversaciones que hay sobre Javier Milei, vos no tenés conversaciones muy masivas. Es decir, son conversaciones grandes, son conversaciones potentes, que alcanzan para marcar agenda por el peso de los actores que están metidos ahí dentro. Pero efectivamente lo que vos tuviste acá son dos conversaciones que compartieron de algún modo un curso, Sí, una característica. Vos tuviste el 24 de marzo y el 23 de abril conversaciones muy masivas en cuanto a menciones, es decir, la cantidad de veces que se lo menciona a sí. Javier Milei, y mucha gente participando. Perdón, Entonces, sí, llevemos a la época, 24 de marzo, el feriado, 23 de abril, marcha universitaria. Bien, exactamente. Vos tenés dos tipos de dos dos indicadores para eventos. medir una Bien. conversación. Sí, perdón. No, no, vos dale, seguí. Ah, dale. Tenés dos indicadores para medir una conversación. La cantidad de menciones, que es la cantidad de veces que se menciona un tema en una conversación, Sí, y la cantidad de gente participando. sí. Vos podés tener conversaciones donde hay poca gente hablando, pero repitiendo muchas veces lo mismo. Ya son conversaciones que nosotros llamamos artificiales. Esto es muy común en la conversación política, ¿no? Decir, bueno, tengo un conjunto de usuarios que van a intentar instalar un marco. En esto Milei es muy exitoso con su comunidad, digo, de usuarios. Bien, Ahora bien, vos cuando tenés conversaciones realmente masivas es cuando vos tenés muchas menciones, pero además mucha gente participando, bien, que se involucra en la conversación. A eso le llamamos conversación orgánica. Uno diría que es una conversación más genuina porque vos tenés mucha gente que por ahí no está acostumbrada a opinar políticamente, pero que se termina metiendo en un tema que le interesa, que le resulta particular. Y lo que nosotros notamos en este tipo de conversaciones, que son masivas y cada vez tienen mucha gente participando, bueno, efectivamente que hay un aumento de la negatividad. Es decir, que el sentimiento sobre Javier Milei en la conversación es más negativo. Y bien, está vinculado, si querés, a dos cuestiones que han tenido un histórico consenso en la Argentina, más allá de la discusión de los ruidos de estos últimos años, que es la importancia de la democracia para nosotros y la educación pública, ¿no? Que son bien. como dos banderas que es cierto que están muy identificadas con un sector político, pero también es cierto que en algún grado toda la sociedad está de acuerdo con eso. Y To- cuando Javier Milei entra en esos temas, bueno, tiene algunos problemas. Toda la sociedad, según las redes sociales y demás, está de acuerdo que el país debe vivir en democracia y que debe tener una educación pública, como para redondear lo que fueron estos dos eventos, estos 2 días puntuales. Exactamente. Este dato que yo te afirmo no estaba amparado en las conversaciones digitales, pero sí está en las encuestas, en estudios como el que ha realizado el Observatorio Pulsar de la UBA Sí, el año pasado, donde hizo un estudio en toda la sociedad argentina sobre valores de los argentinos, no la tradicional encuesta que nos pregunta la carrera de caballos. Y justamente vos veías esto, hay un alto grado de la democracia, más allá de que se considera que hay cosas que hay que corregirse, y obviamente hay un consenso casi absoluto sobre la importancia del financiamiento de la educación pública. Entonces te diría que hay todavía en la Argentina algunas vacas sagradas que no habría que bien, tocar. De todo esto siempre depende del devenir de los acontecimientos. Yo lo que te diría es que abril fue un mes donde, bueno, la capacidad de instalar agenda de Javier Milei fue puesta a prueba y en bien. algunos momentos la ha ido perdiendo paulatinamente. ¿Debería su equipo asesor volver a intentar tomar la agenda o debería dejar que circule como viene circulando hoy? Bueno, en definitiva, lo que uno siempre le recomienda a cualquier político es tratar de mantener el control de la agenda. El tema es si hay temas en los que te conviene meterte o Claro, no. Por ejemplo, en su hiperactividad de agenda, Javier Milei, él lleva a la mesa
la discusión sobre la educación pública, porque él tiene una batalla frontal contra la UBA, contra Jacobiti, y lo hemos visto. Entonces ahí, que es uno de los referentes, ¿no? del radicalismo que está vinculado a la actividad universitaria, Emiliano Jacobiti. Entonces, es vicerrector de la UBA. Exacto. Entonces vos ahí te diría, bueno, tratá de seguir controlando la agenda o de tratar de instalar los marcos de conversación, pero hacerlo sobre temas que te convengan. Por eso la importancia ahí de la investigación estratégica y de saber, bueno, cuál es el caldo de temperatura de la piel social para saber a qué tema vas a entrar y a qué tema no. ¿Y lo que se dice de Milei y lo que dice Milei, va en consonancia o van por direcciones opuestas? Bueno, nosotros justamente hicimos un análisis en esto muy particular, porque nosotros detectamos que efectivamente había una pérdida de control de agenda, que efectivamente los temas más masivos de la conversación sobre Milei habían sido tanto la marcha universitaria como el aumento de los sueldos, entre otras cuestiones. Entonces nosotros lo que queríamos saber es, bueno, ¿qué refleja Javier Milei en sus redes y cómo de alguna manera se enfrenta a eso, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que, bueno, hay una disonancia importante entre, sobre todo en los temas, porque vos te encontraste con una conversación que estuvo en un 70 y pico % monopolizada por otros temas, no vinculados, digamos, a los que instala activamente Javier Milei, pero cuando vos lo dividís un poquito más, la marcha universitaria ha tenido un protagonismo muy grande. Elon Musk fue uno de los puntos más positivos en ese tema. Pero cuando vos vas a las redes de Javier Milei, nosotros detectamos la categoría que llamamos autocelebración. Esto es estos posteos donde él se muestra siempre en una posición de autoridad, se muestra domando, ¿no? a los que no la ven, diciendo viva la libertad, carajo. Y aquellos posteos que tienen algún tipo de relación o referencia con la actualidad, pero no es un comentario, si se quiere, sino, como vos recién decías, una imagen de inteligencia artificial con la bajada viva la libertad, carajo, y nada más. Exactamente, son temas que yo llamo de autoaceleración, que igualmente él tiene una comunidad muy fiel que replica eso, y eso también lo hace bastante atractivo. Y de hecho, también fíjate que si vos sacás el tema autocelebración, el tema del que más habló fue de Elon Musk. Entonces, es otro de los temas que a él le preocupa mucho instalar como positivos, como yo te diría que su capacidad de liderazgo, él la percibe como atada a la capacidad de lograr la atención de estos personajes, de ese posicionamiento internacional que vos mencionabas al principio. Igual es cierto, Digo, hay un fenómeno Milei por fuera de las fronteras de la Argentina. Lo que pasa es que nosotros acá obviamente estamos con los temas más importantes y los que más nos surgen. Pero hay un intento muy fuerte de Javier Milei de convertirse, a mi entender, en, referente de la derecha mundial. Bueno, me parece que en junio vas a tener también mucho trabajo con Elon Musk en el informe, porque la primera semana de mayo fue prácticamente Elon Musk la red de Milei. Exactamente. Vamos a ver qué impacto tiene este paro, ¿no? En esta conversación. El mes terminó con la media sanción de la ley bases, que fue un pico de positividad para Javier Milei. Es un dato positivo. Esto se está debatiendo todo ahora y tiene final abierto en el Senado. Y también tenés el pacto de mayo, este mes. Exactamente, está el pacto de mayo. Vamos a tener una serie de hitos que nos van a permitir seguir midiendo, ¿no?, cómo evoluciona la imagen digital de Milei y cómo evoluciona este famoso control de agenda que nosotros, por lo menos desde ADOC en abril, lo vimos tambalear de alguna manera. Te hago la última, que tiene referencia directamente con el pacto de mayo. La participación de los gobernadores en la conversación digital. Sí, nosotros hacemos también ahí lo que vemos que es como el ranking de los gobernadores, como para analizar, ¿de qué gobernadores, cuál es el lugar que tienen los gobernadores en la conversación digital? Obviamente, por una cuestión de tamaño, acá lo que vemos es que Axel Kicillof es el gobernador más mencionado. Sí, bueno, en la provincia con más personas. Claro, con más menciones, es decir, puede haber pocas personas ahí, pero lo que digo es la mayor cantidad de menciones sobre los gobernadores se la lleva. Pero, por ejemplo, cuando vos tuviste el conflicto con el gobernador patagónico Ignacio Torres, Ignacio Torres fue uno de los más mencionados en ese ranking, de alguna manera. Y lo que pusimos abajo es, de los 5 gobernadores más mencionados, ¿cuál es el ranking de sentimientos sobre la conversación, ¿no? Entonces lo que vemos es que prima la positividad, también porque en general
no se los menciona tanto en relación a Javier Milei, ¿no? Entonces, generalmente cuando hay un gobernador que es mencionado por Javier Milei, hay un aumento de su negatividad, pero porque hay una comunidad libertaria muy activa que justamente lo menciona negativamente, es decir, lo bardea, si podemos decirlo en términos más criollos. Sí. Pero efectivamente lo que vemos es un poco eso. Axel Bien. Kicillof, recordemos que ha tenido mucho protagonismo en estos días por esta famosa interna, ¿no? que hay dentro del Frente de Todos, del peronismo, Sí. kirchnerismo, entre la Cámpora y Axel Kicillof, que es lo que está trascendiendo un poco, ¿no? Y también me imagino que Jaldo y Jalil, por este acercamiento que tuvieron con Milei de cara a las elecciones de diputados, del conflicto con senadores y cómo se viene el 25 de mayo. Bueno, es que efectivamente uno esperaría que la conversación sobre los gobernadores aumente en mayo, vinculado a estos dos eventos que mencionás. En primer lugar, el tratamiento de la ley de bases en el Senado. Los gobernadores ahí son muy importantes y hay tres gobernadores que se han posicionado bastante fuerte. Raúl Jalil, Jaldo obviamente ha tenido alguna declaración sobre el tema y el gobernador de Misiones son los que han dicho, bueno, tenemos la vocación de que se le den las herramientas al presidente. Después lo que hay que ver ahí es, bueno, Bien. efectivamente, si le responden los senadores o no. Perfecto. Y lo del Pacto de Mayo, obviamente, que va a ser, creo, para los gobernadores, el hit del mes. Perfecto. Sebastián Lucas Raffo de la consultora Ad Hoc. Te hago una consulta, la última. ¿A dónde te pueden mandar un mail la gente para recibir este tipo de informes? Bueno, un mail, redes sociales, lo que vos quieras. Sí, bueno, estamos bastante activos en Twitter, en las redes sociales de Ad Hoc, que las maneja el equipo. Buscan ahí como Ad Hoc Medios en Instagram. Y la web comunicacionadoc.com, y ahí pueden descargar no solo este informe, sino los anteriores y los que vendrán también. Y obviamente nos pueden ir pidiendo alguna información. Además, en Twitter es importante porque nosotros, además de los informes, vamos sacando algunos reportes. Por ejemplo, seguramente sobre el paro, hagamos entre el día de hoy y mañana algún reporte analizando la conversación sobre el paro. Perfecto, Seba, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Franco. Saludos a todos ahí. Y bueno, esperemos que el frío no esté tan cruel allá. Acá no está tan complicado como allá, me parece. Perfecto, eso es bueno. Nos reencontramos en otra salida con otro informe. A disposición. Un abrazo grande. Muchas gracias a vos. Sebastián Lucas Raffo de la consultora Ad Hoc. Lo pueden buscar en redes sociales para ver este informe. La verdad que son muy detallados, son muy interesantes y nada, quedan a disposición en su página web. Cuando estamos llegando a las 10 menos 20 de la mañana, hacemos el primer corte en Código Informativo. Quédate acá porque seguimos con mucho más.